Listo, muchachos. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Buenos días. Buenos días, buenos días. Listo. Bueno, esta es nuestra primera sesión ya particular de virtualidad, de acuerdo a la semana pues que nos compete y de acuerdo al desarrollo que tendremos de aquí en adelante. Ya las semanas están planteadas de la 9 de la 8 a la 12 para segundo corte. Cada uno o cada semana contará con su entregable, con su asignación, pues por así decirlo, para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades que tenemos. De hecho, la actividad del día de hoy ya está muy adelantada porque tuvimos la oportunidad hace 15 días pues de ir haciendo o desarrollando algunos elementos. Entonces la idea es que se pueda establecer un vínculo particular para ir encaminando este proceso. ¿Listo? Entonces nos dirigimos particularmente a la semana 8, donde está nuestra semana que nos compete de acuerdo a lo que íbamos realizando. Vamos a desarrollar el tema de epistemología y violencia. Teníamos un espacio programado para asistir, o teníamos el espacio para asistir a la exposición de Jesús Abad Colorado, pues no se pudo y por ende vamos a tratar de realizar de la mejor manera pues este tema de la violencia y la epistemología, que es bastante interesante debido a todas las problemáticas que encausa y a todos los elementos que contiene en este caso, donde particularmente pues ya tenemos una introducción acá, que es básicamente empezar a mirar este texto de los señores de la guerra, que empieza a introducir un poco la mirada de qué son, qué características contienen, y además ir mirando toda la visión de paraestados. ¿Con qué fin? Con mirar los testimonios que surgen de la guerra y que de ahí también hay un conocimiento expreso de lo que particularmente nosotros derivamos como la epistemología en este caso. Entonces tenemos dos recursos. El primero es el capítulo de los señores de la guerra, capítulo 1. Es un texto muy interesante, es un texto que realmente permite la adecuación de lo que nosotros podemos ir mirando en términos de lo que es la guerra. Entonces, voy a hacer una breve exposición, la voy a acompañar de algunos videos y de algunos elementos. Esta sesión va a quedar grabada para quien quiera retomarla, pues no hay problema en este caso. Si quieren ir participando, levantan la mano aquí, que hay una opción que tiene el Zoom, entonces por ese lado vamos a establecerlo. ¿Listo? Bueno, para nadie es un secreto que en Colombia hay una guerra vigente hace más de un siglo. Cuando empezamos en la guerra de los 1000 días, pasamos al Bogotazo, conflicto armado, narcotráfico y lo que vemos hasta el día de hoy. Y de esta manera de la violencia se han aprovechado muchos entes o muchas personas, por así decirlo, y uno de esos elementos es el narcotráfico, que básicamente es el que polariza y atraviesa la perspectiva por allí. Esto de los señores de la guerra empieza básicamente en África, en Asia y en algunos continentes más y algunos países particulares más, donde se da la explotación de un tipo de producto. En Colombia es la cocaína, en Asia en cierta parte se establecen los diamantes, en África tenemos otro elemento en este caso y particularmente cada economía se va solventando así. Para quienes se dedican a la economía, para quienes se dedican a o han escuchado un poco las noticias actuales, vemos que en Colombia básicamente tenemos una crisis actual, una crisis compleja y vemos que sube el dólar, 4.100 pesos ya está, y las acciones del petróleo bajan. ¿Qué es importante analizar acá? Que la economía colombiana se solventa con la venta de petróleo y se exporta, y pues en este momento de crisis nadie está comprando o adquiriendo o importando ese producto. Por eso se sube el dólar, por eso
el peso colombiano se desvaloriza tanto. Bueno, en ese caso es interesante ver que los señores de la guerra son quienes se dedican, por así decirlo, al negocio del narcotráfico, más que todo, en cierto sentido, a la cocaína y demás elementos, a su procesamiento y demás. En algún momento se dijo que Pablo Escobar podía pagar una deuda externa, totalmente cierto, podía pagar 2 o 3 deudas externas. ¿Por qué? Porque la producción de cocaína en Colombia, hacer 1 kilo, ¿alguien más o menos sabe cuánto vale producir 1 kilo de cocaína? Que haya escuchado en medios de comunicación. No. Más o menos, ¿cuánto pueden ustedes creer que vale hacer 1 kilo de cocaína en Colombia? La última vez que yo vi estaba como en 150. 150.000 pesos o 150 millones. 150.000 pesos solo la producción del kilogramo. Listo, bien. Es una cifra aproximada en ese caso y es mirar que hay que pagar un jornalero, hay que pagar los procesos químicos y demás. Ya con un laboratorio constituido, pues evidentemente hay un elemento interesante. Más o menos 2 millones de pesos pagando jornal y químicos y demás. ¿Cuánto creen que ese kilo vale en Estados Unidos? Exportarlo. Ya en Estados Unidos, ¿cuánto vale ese kilo? ¿Cuánto creerían que vale? 2.000 millones de dólares. 2.000 o 3.000 dólares. Más o menos está entre 10.000 y 15.000 dólares. Estamos hablando de unos 40 millones de pesos, por así decirlo en el momento. ¿Qué implica eso? Pues que básicamente si en los años 80 se enviaban toneladas de cocaína al exterior, pues imagínense la cantidad de dinero que esto producía en términos económicos en Colombia. ¿Qué pasa? Que esto se hace un negocio. Evidentemente esto se vuelve un negocio para narcotraficantes, para grupos al margen de la ley y demás. ¿Qué pasa? En Colombia hay algo interesante, más o menos en el 60, 64 se crean las guerrillas, las FARC y demás grupos. Vamos a ver un video muy cortico sobre una explicación medianamente general de lo que es el conflicto armado en Colombia para que ustedes revisen un poco esta acepción. ¿Listo? Entonces, para que podamos ver. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: vamos a hacer la revolución. Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de Estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982, mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda.
Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación. Listo. En este corto video se puede ver un poco la historia de lo que ha sido el conflicto y la generación de los grupos armados al margen de la ley, que empiezan a tener la posición de ciertos aspectos. La guerrilla nace en 1964 con algunos elementos académicos, pero también bajo una lucha para que el pueblo pudiese llegar a tener las opciones en el poder. ¿Qué pasa? En esa época la ampliación de frentes de las FARC fue muy grande y pues evidentemente empezó a extenderse por muchas zonas de Colombia. Se crea en algún momento algo que se llamó las Convivir, que fueron ciertas fachadas, por así decirlo, para establecer vínculos de eliminación de las guerrillas. De ahí empiezan a nacer las autodefensas. Las autodefensas son creadas básicamente por el señor Carlos Castaño, y básicamente se crea por un rencor de familias asesinadas por algunos guerrilleros y pues evidentemente empieza a controlarse algunas zonas de Colombia. Las autodefensas fueron unas agrupaciones que quisieron eliminar la guerrilla de manera total en el país. Esto sí fue un elemento bastante interesante y es como se apoderan de algunas zonas, sacan a la guerrilla de algunas poblaciones, solamente en términos armados. ¿Qué implicó eso? Pues que evidentemente Carlos Castaño no pudo tener el poder total de la perspectiva en Colombia y básicamente por el control de estos territorios su hermano Vicente lo asesina en una estrategia bastante fuerte que ustedes pueden revisar en algunos elementos que se han visto en este caso. ¿De qué se aprovecha el narcotráfico también? De la gente que llegó desplazada del 48, es decir, del Bogotazo. La gente llega a vivir a las comunas de Medellín, a las comunas de Cali y también aquí en barrios periféricos de Bogotá, pues para evidentemente subsistir un poco de ese aspecto. ¿Qué se empezó a establecer? La parte de sicarial, muchos niños prefirieron ser sicarios en vez de educarse y de ahí empieza a establecerse todo el vínculo, por así decirlo, de la perspectiva en términos de la guerrilla y todo su aparataje en cierto sentido de relación explícita por el control neto o desarrollado de la parte pues práctica del elemento que nosotros tenemos como una base en términos políticos. Entonces, lo que particularmente nosotros podemos entender de la 80 es cómo se efectúa primero una serie de películas muy interesantes que se han desarrollado. No sé si ustedes han visto La Vendedora de Rosas, que es una película donde el narcotráfico prima y se desarrolla para establecer el vínculo de cómo los niños acudían solamente al consumo, a mirar ciertas perspectivas sobre el elemento que se tenía en este caso como primer aspecto fundamental. Invaden algunas zonas, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver la película La Estrategia del Caracol, es una película muy interesante en el aspecto de la relación, cómo muchas familias fueron desplazadas, llegaron a estas zonas como tal de comunas y pues desde ahí se hicieron su invasión en este caso. Recomendada la película para quien quiera de pronto verla. No sé si alguien la haya visto, muchachos. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver la película? No, profe. Listo, muy recomendada para que la podamos ir viendo. Y otro elemento interesante es, por ejemplo, una película como Rosario Tijeras. Nos ilustra perfectamente la perspectiva de la parte sicarial. Esa sí la han tenido la oportunidad de verla algunos, ¿sí? La serie o la película. Sí. ¿La novela? También la novela, sí, en algunos casos. Es interesante, que es lo motivante de allí en este caso, es que eventualmente lo que nosotros podemos ver allí es que hay un ritual sicarial
y también una parte hipócrita un poco de la religión, ¿no? Quien puede llevar a cabo el asesinato es porque está cobijado por la Virgen. Es decir, si usted tiene su camándula, su cadena, todo su elemento, puede llegar a considerar que está salvado. Cuando Rosario le entrega la camándula a su hermano para cometer, cuando el hermano de Rosario le entrega la camándula y va a cometer el ilícito, lo primero que pasa es que es asesinado, es decir, pierde una protección religiosa en términos casi que un poco hipócritas de lo que es la religión. En ese caso, empieza a haber un testimonio de la guerra, empieza a establecerse un testimonio bastante diciente de lo que es la guerra. Empiezan a establecerse esos vínculos sociales, pero empiezan a hacer algo que se llama el paramilitarismo. ¿Alguno de ustedes tiene de pronto idea de cómo surge el paramilitarismo, muchachos, o de pronto algún testimonio que hayan escuchado? O quizás cómo fue la formación del paramilitarismo. ¿Alguno o no tenemos, por así decirlo, una perspectiva sólida sobre este tema? No, profe. ¿Listo? No, profe. Básicamente el paramilitarismo se deriva de las autodefensas de Carlos Castaño, empieza a imperar para la eliminación de todas las guerrillas, pero lo que intenta el paramilitarismo es la eliminación armada, creada en su momento por las Convivir, pero básicamente también después del año 80, bajo ciertas dinámicas de nuestro personaje expresidente, se empieza a surgir y empieza a establecerse desde un vínculo de masacres. Y de ahí es donde quiero poner el énfasis para que miremos los testimonios de la guerra. Hay muchas zonas en Colombia a las cuales se les denomina paraestados. ¿Qué es un paraestado? Es donde el Estado como tal no puede llegar. No llega, no hace cobertura, no puede ingresar. Entonces, ¿quién se hace cargo de estas poblaciones? Básicamente, los grupos al margen de la ley. Entonces, al Chocó, al Magdalena Medio, al Catatumbo, no llega el Estado. Sí, Johan, cuénteme. Creo que hay que activar el micrófono. Listo, cuénteme, Johan. Un ejemplo, como lo que estamos hablando es la Comuna 3 en Medellín hace algunos años, ¿no? Perfecto, Lo de la perfecto. Operación Orión y ese tipo de cosas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Y ya vamos a mirar ese elemento que es muy importante. Todo esto de la Operación Orión, que fue concertada por paramilitares y ejército. Y fue una cosa tremendamente absurda para sacar a toda la perspectiva, a limpiar, por así decirlo. Pero para ese aspecto vamos y me parece muy interesante la acotación. Entonces, una zona como las comunas de Medellín no está enclaustrada en que el gobierno haga una participación. Allá llegan es paramilitares, autodefensas, BACRIM, guerrilleros. Dependiendo quién asuma estas zonas, son las órdenes y mandatos que se van a dar. ¿Listo? ¿Qué se controla? La justicia, se controla la economía. Por eso en algunas zonas, no sé si de pronto han viajado a zonas en Colombia que no tienen una distinción en precios. Podemos decir entonces que una libra de arroz puede valer de manera indistinta en diferentes poblaciones de Colombia. ¿Por qué? Porque la economía la da el grupo que está mandando en el momento. ¿Listo? Ya sean paramilitares o guerrilleros o autodefensas o disidencias de grupos narcotraficantes. Se controla la administración de la justicia, es decir, se empiezan a eliminar ciertas personas que no sirven. Hay un lema paramilitar bastante absurdo y es que quien no sirva para producir, no sirve para una sociedad, o sea que hay que eliminarlo. Entonces los vagos, la gente que se supone que no produce, tiene que ser asesinada y sacada de las zonas como tal para establecer un vínculo desde allí en este caso. En estas zonas paraestatales siempre hay unos vínculos para establecerlos desde allí y es cómo se opera desde allí toda la constitución de regalías, cómo se opera la economía, empieza a establecerse. Listo, pues en algunos casos, Paula, lo que hago es, si cada uno puede activarlo o a veces lo desactivo cuando ya el sonido está muy fuerte, para evitar claramente esas intermitencias.
Listo, entonces hay zonas de Colombia donde usted no puede estar claramente protegido porque siempre va a haber una fuerza diferente allí. No sé si han escuchado el caso de los ambientalistas en La Guajira que fueron asesinados, y es que en ese sentido lo que pasa en Colombia es que hay zonas protegidas donde usted tiene que pedir permiso para entrar. Hay zonas de Colombia donde usted no puede ingresar así porque sí, sino hay un permiso especial para el ingreso y tiene que acomodarse uno a las normas y a las leyes que están dispuestas allí. Hablamos entonces que a una zona como el Catatumbo llega la guerrilla, paramilitares a disputar el control, paramilitares, BACRIM, autodefensas, disidencias, pero el Estado tiene que hacer un control. ¿Con quién haría o con quiénes creen, o bueno, qué grupo ustedes creen que hace falta en esas zonas y que envía el Estado? Me pueden contestar por el chat o por el audio. Si quieren lo van activando o van levantando la mano para poderlo ahí responder. ¿Qué grupo nos hace falta allí? Militares. Listo. ¿Qué grupo nos haría falta allí? Controlar. Un control del Estado, ¿cuál sería? Los militares. Los militares. Ese. Exactamente. De- Los militares, evidentemente, deben llegar exactamente, Daniel, llegan a estas zonas, pero ellos no pueden llegar a controlar y a combatir con los paramilitares o las guerrillas. Las guerrillas tienen un armamento y una estrategia muy desarrollada. Los paramilitares fueron entrenados por israelíes, entonces tienen unas fuerzas y unas conductas bastante especiales. No por nada, muchas de las masacres que cometieron paramilitares usaban motosierras para desaparecer la gente y las mandaban a los ríos llenas de rocas para que se hundieran. Cuando, por ejemplo, el río Cauca fue bajando su cauce, lo primero que aparecieron fueron los huesos de miles de personas asesinadas en masacres. Entonces, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar una masacre como la del Salado, que tuvo un aniversario hace poco. Esta masacre, evidentemente, se forjó porque los paramilitares pensaron que lo fructífero de la economía de esta población se fue evidentemente porque le colaboraban con la guerrilla, cosa que no fue en su realidad. ¿Qué pasó en el Salado? Los paramilitares incursionaron todos los montes de María y no solamente la masacre ocurrió en el Salado. Mientras iban avanzando los paramilitares, iban cometiendo masacres. Hay unos comentarios muy fuertes de lo que fue la masacre. Entre algunos de los que se hablan, se reúnen llegan los paramilitares a esta zona, reúnen a las personas en la cancha de microfútbol y a cada uno le dan un número en un papelito. El 1, el 2, el 3 y demás números, enumerándolos absolutamente a todos alrededor de la cancha. En un momento, uno de los jefes paramilitares enuncia que van a hacer un sorteo. El sorteo consistía en que tuviese tal número, ya sea par o impar, era asesinado al frente de todos sus vecinos. Masacres paramilitares de todo tipo. Algunas masacres fueron estos mismos personajes jugando con las cabezas de las personas fútbol en la cancha del pueblo, cometiendo ilícitos de la peor manera que ustedes puedan ver, y básicamente se daba porque había un patrocinio de guerrillas. Se quería eliminar la guerrilla de todo su fruto como tal. Pero ¿qué pasa más o menos en el año 2000? Presidente y expresidente congenian de que el ejército debe registrar muchas más bajas en combate, porque asesinar guerrilleros es muy complicado por la estrategia militar que tienen. Presidente y ministro de Defensa, en esta época, exactamente, Johan, perfecto, nace el Plan Colombia. Hay que rendirle un tributo, hay que rendirle pleitesía a Estados Unidos diciendo estamos combatiendo la guerrilla para establecer nuestros vínculos y que realmente esto está funcionando la plata que nos están dando. ¿Qué pasa? No hay guerrilleros muertos, no se registran bajas. ¿Qué se desarrolla de ahí? El eufemismo que se está efectuando, y es que los falsos positivos se empiezan a dar. Si no encuentro un guerrillero, exactamente. Perfecto, Daniel. No hay guerrilleros a quien matar, buscamos pelados que le ofrecemos un trabajo
los llevamos a los montes, les disfrazamos de guerrilleros, los asesinamos y los hacemos pasar por guerrilleros muertos en combate. Exactamente, Esteban, que es lo más terrible y son gente inocente y del campo, que efectivamente, pues aquí es donde se ve la consideración un poco compleja de lo que es el país y la perspectiva sobre la cual se va desencadenando. De estos relatos de la guerra nace un poco epistemología de la violencia, y es cómo la guerra forja conocimiento. Un conocimiento un poco fuerte, un conocimiento un poco complicado. Hay una película, de hecho, que se llama Falso Positivo, donde se empiezan a reconocer las dinámicas. Entonces, cada guerrillero, 1 millón de pesos o tiempo libre para vacacionar y diferentes elementos. A hoy, las cifras registran casi 30.000 falsos positivos y todavía en Dabeiba, Antioquia, hay un número de fosas bastante amplio y queremos advertir con eso es que se estableció muchísimo dinero, por así decirlo, se encausó mucho dinero para la matanza de estos jóvenes y quienes están pagando ahorita cárcel fueron esos soldados rasos que cumplían una orden. En este momento, generales y coroneles no están desarrollando una pena, por así decirlo, en términos judiciales, sino que básicamente se establece de un vínculo diferente. Toda esta situación se desencadena en que el narcotráfico explota. La guerrilla se queda sin recursos, acude al narcotráfico. Los paramilitares igual. Una de las fuentes de financiación de grupos paramilitares y de guerrilleros son los secuestros, las vacunas. Por eso ustedes ven que en algunas poblaciones la gente de las tiendas pagan unos tributos, el ganadero paga tributos. Esto es la forma de solventarse un poco de las economías actualmente. Esas economías particularmente pues inciden en las compras que uno hace en estos pueblos como tal. Cada usufructo que se denota de allí pues permite conflictos todos los días entre paramilitares y guerrilleros. A veces hasta policía y ejército se han enfrentado porque no se conoce quiénes están al mando de diversas poblaciones. Toda la perspectiva del narcotráfico estalla, todo este elemento empieza a establecerse como un vínculo que ha casi que fortalecido la economía de Colombia en cierto sentido porque la exportación de cocaína por miles y se da también por favorecimientos en casos de los gobiernos, porque les conviene un poco hacer la exportación de este producto ilegal en ciertas ocasiones. Masacres han habido de todo tipo, Bojayá, El Aro, El Salado, y muchas de estas, por así decirlo, matanzas que han habido fueron registradas por Jesús Abad Colorado. En algunas de las fotografías que él expone, permite evidenciar un poco todo el elemento y todo el aspecto que ustedes pueden establecer desde ese punto de vista de cómo la gente empieza a desplazarse, empieza a tener, por así decirlo, diferentes elementos. Sí, Steven, desafortunadamente es así porque es un producto que ofrece mucho dinero, pero también no hay un control del mismo. Y pues esto todos los días lo podemos ver y es el paso impresionante de cocaína que uno no sabe cómo en un país que se supone que está combatiendo el conflicto y el cultivo ilícito, porque el Plan Colombia todavía tiene una vigencia por allí, cómo pueden pasar tantas toneladas de cocaína aún sin controles estatales, sin controles aeroportuarios y todo este elemento que uno empieza a concentrar allí. ¿Qué pasa? Todo este elemento del narcotráfico, pues incidió, a veces uno piensa que es muy lejos toda esta perspectiva de lo paraestatal, y no es tan lejos. En Bogotá tuvimos el Bronx, y aquí en Bronx, en el centro de la ciudad, se establecía un vínculo gigante de narcotráfico. Hay algunos documentales que registran elementos. ¿Cuánto dinero se sacaba del Bronx diariamente? ¿Alguien de pronto sabe? Les encendí por ahí el micrófono a algunos, quienes los tengan activado. ¿Alguno sabe más o menos cuánto dinero se sacaba diariamente en las carretas? Pues miles, no, profe, harto. Era demasiado el dinero, estamos hablando de 90 millones de pesos diarios. Entonces, imagínense cuánto dinero se sacaba mensualmente.
No era una microeconomía, era una macroeconomía bastante amplia. Entonces, imagínense la perspectiva que nosotros tenemos, que en el propio centro de la ciudad, rodeado casi del comando de la metropolitana de la policía, se estuviera estableciendo un negocio tan grande en ese caso. ¿Por qué? Porque el negocio permea absolutamente todo. Exactamente, Amador, es totalmente aceptable este aspecto y hay una protección allí. En el Bronx también había una perspectiva casi que paramilitar y es la incidencia de protección allí. Estos señores que protegían los Saiyajines básicamente eran grupos paramilitares conformados para sacar el usufructo en el negocio de la cocaína que se establecía allí. Todos cuidados por las fuerzas del... Pero, profe, Sí, entonces ellos alrededor del mes entonces están sacando más de 2.700 millones, ¿no? exactamente. Sí, 2.700 millones. Entonces pongámonos a pensar la cifra tan inmensa que producía el Bronx en solamente un territorio de unas 3, 4 cuadras, en solo narcotráfico. Es decir, que lo que ha moldeado nuestra sociedad ha sido el narcotráfico hasta el día de hoy. Esta sociedad ha estado involucrada con términos y pensamiento del narcotráfico. Por eso, pues básicamente, siempre que la dinámica de ser mucho más abeja que lo otro, tener unas posibilidades más, de cierto sentido, más de adelantamiento del otro. Sí, Carol, lo que pasa es que estos 2 millones de dólares semanales totalmente se efectuaban. Dependía también, los fines de semana era muchísimo más dinero el que se sacaba y era la esclavización del ser humano a partir de la perspectiva de la droga. Exacto, no hay un reporte de cifras reales. ¿Qué pasa? Se destruye el Bronx, se reparte toda la microeconomía o micronarcotráfico por muchas zonas de Bogotá y desde ahí se empiezan a establecer vínculos efectivos. ¿Qué pasa? En Colombia hay mucho dinero en términos de perspectiva, tenemos un país muy agrícola, pero las cifras de dinero que realmente en recursos se tiene en Colombia son bastante grandes. ¿Qué pasa? El narcotráfico, el pensamiento egoísta, la individualidad y el modelo económico actual de representativo en Colombia permite que la corrupción se dé a todo nivel y por ende pues tenemos la parte que tenemos en este caso en Colombia. ¿Qué es lo importante? Que toda esta perspectiva de la violencia permite establecer claramente, como dice el compañero, un beneficio propio, pero también los únicos que están sufriendo son estas personas. Bien, Andrés, bien, bien, porque en el Cauca hay una cosa bastante fuerte. Eh, Hay algunos clanes que se han ido incrustando en algunas zonas que controlan absolutamente toda, que evidentemente son una posición social. Y esto me lleva, Andrés, a algo interesante y es la compra de votos. Una, una parte, muchas partes en Colombia, gobernadores y alcaldes son puestos por el grupo al margen de la ley que esté constituido allí. No es gratis que Aida Merlano nos esté diciendo que hay compra de votos en la costa y que evidentemente se ponen muchas personas allí. Y pues básicamente esto permite el establecimiento de una fuerza controlada. Voy a leer algunos comentarios que se han hecho. Sí, no, en Bogotá claramente tenemos una estructura bastante corrupta a partir del manejo de lo que es el narcotráfico, Esteban, y evidentemente esta cadena de corrupción es muy complicada porque la manejan entes bastante amplios en este caso. Y sí, ya, Diego, perfecto ese comentario y es muy urgente este comentario que se da y es que las mafias mexicanas se están constituyendo en Colombia e imagínense el control que puede establecerse desde este vínculo y el peligro que tendríamos en zonas urbanas donde se instauren las mafias mexicanas en ese caso. Daniel, sí, exactamente. Básicamente este aspecto que comenta Daniel Martínez es muy interesante mirar todo este aspecto de las cifras y del marco estatal y oficial y las perspectivas privadas o las que se llaman huacas, por así decirlo. El dinero llovía en los años 90, 80 y 90.
era demasiado el dinero, pero el dinero también permite el control, un control que evidentemente empezó a establecerse con toda el lavado de activos, es decir, la creación de empresas fachadas para que se pudieran lavar algunos elementos. Sí, cultivos grandísimos en el Cauca, Diego, que mejor dicho producen cifras gastronómicas de dinero por el cultivo. Por eso muchas personas que cultivan cocaína prefieren seguir haciéndolo que irse a cultivar papa, cebolla, porque eso no produce tantos dividendos económicos. Por eso cuando llega el ejército a hacer la perspectiva de eliminar el cultivo, pues básicamente ahí se empiezan a dar los problemas en este caso. Y Cristian Zapuy, bien, el Clan del Golfo es una fuerza de autodefensa disidente, casi que con indicios paramilitares que permite también mirar que todavía hay células activas de grupos al margen en este caso. Sí, Diego, muy bien. Se han hecho muchas denuncias con pruebas y con actores y nombres reales, pero lo que pasa es que evidentemente no hay una perspectiva y se encausa, y ahí vemos a la perspectiva de la argumentación, que se juzga a quien denuncia y más no lo que está diciendo. Entonces se genera una discrepancia y demás elementos. Johan Martínez, sí, es totalmente cierto lo que usted dice, porque si en este momento tenemos una crisis económica con un producto que se supone legal, que es el petróleo, entonces, ¿cuál sería el otro producto que lo podría solventar en ese caso? No tenemos un producto agrícola que solvente la economía, ni evidentemente moldee el modelo económico que tenemos en el país. Nuestra economía en cierto sentido se puede abordar desde ahí en términos ilegales. Sí, tristemente, Diego, es muy compleja esta perspectiva y lo que pasa es que de allí nacen todas estas prácticas y escenarios de compras de votos, mantenimiento de candidatos, toda la parte de mirar que lo que interesa no es el bien común, sino el bien básicamente egoísta y primordialmente que se da desde allí. ¿Y cómo lo hemos reflejado? Pues con esta crisis que tenemos en el día de hoy, donde básicamente el dinero entra a un segundo plano, pero hay mafias que se están instaurando en estos momentos para sacar usufructo de la situación trágica que estamos viviendo por toda la perspectiva del virus que se está estableciendo. Sí, la caída del petróleo, en algún momento sí el café ayudó mucho, aunque el cultivo empezó a tener un déficit bastante grande en el 90 y ya no fue el producto que impulsaba la economía en exportación. Ahorita, ¿quién compra petróleo? ¿Quién compra oro? Las economías internacionales no pueden estar estableciendo un vínculo con estos productos porque la crisis en Asia es bastante grande y pues evidentemente lo que sí se podría impulsar en términos económicos sería un producto agrícola que no tenemos. Y quien dijo en algún momento que deberíamos impulsar un producto agrícola, pues fue condenado, fue casi que insultado. Entonces prácticamente nuestra economía se mueve de una manera bastante diferente y bastante particular. De aquí en adelante en la clase lo interesante de ver este panorama histórico y de violencia es que vamos a ir mirando algunos comentarios sobre la perspectiva de cómo se iban reparando las víctimas en algunos casos. Vamos a ver el documental de Holman Morris que se llama Impunity, donde se establecen las perspectivas de reparación y demás. Bien, Daniel. Exactamente, perfecto por esa apreciación. Esta masacre de la United Fruit Company permitió establecer que la economía dejó de ser un beneficio para el país en términos de lo agrícola. Sembrar casi que un cultivo de papa implica más dinero que sembrar uno de coca. Entonces imagínense en el elemento que se establece allí, el pensamiento casi absurdo de las personas y casi que del gobierno. Mientras la cocaína casi que daña el terreno, el cultivo de papa puede seguir progresando, aunque es más demorado. Claramente un cultivo de coca, el procesamiento es mucho más viable, pero el cultivo de, no sé, de papa demora unas temporadas muy largas. Por eso empezó a establecerse el proceso económico del cambio agrícola al cambio extractivo. Entonces nuestra economía ya no produce, nuestra economía extrae y exporta. Extrae oro,
extrae coltán, extrae petróleo, extrae y también el beneficio de los cultivos ilícitos que se vienen en detrimento de un país casi que bastante fuerte. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a mirar es que todo este proceso de violencia que hemos tenido en Colombia ha permitido el conocimiento de la guerra, pero el conocimiento es desde las mismas interiores de la guerra. Por eso me pareció importante, y si en algún momento podemos retomar las sesiones presenciales, asistir a la exposición de Jesús Abad y hacer el recorrido por estas fotos tan complejas que se tienen, por estos elementos tan fuertes de contar la violencia desde las fotos y desde la mismo interior de la violencia, como se ha dado y cómo se establece en estos momentos. Igual esta historia de la violencia tiene muchos elementos. Bien, Diego, sí, en Netflix hay un documental bastante bueno que les recomiendo también. Bien, me parece excelente porque así veamos una perspectiva de la epistemología sobre el conocimiento. La epistemología también nace de condiciones de la violencia y de la guerra, cosa que efectivamente es lo que nosotros podemos contar en el día de hoy, que hemos vivido en una serie de violencias que han instaurado un imaginario sobre el cual nosotros vemos que la violencia es normal. Sí, bien, Daniel. Perfecto. Perfecto, Daniel. Y más con los cambios climáticos, muchos de estos cultivos tienen una relatividad en el proceso de su siembra, recogimiento y demás. Por eso, pues básicamente sí, es relativo hablar de esto de los cultivos, pero también el terreno tiene mucho que ver y básicamente pues a muchas monopolios industriales lo que les interesa es cultivar en gran masa sin tener en cuenta a veces el medio ambiente y lo que se está desarrollando allí. Como les decía, entonces básicamente vamos a tratar de encauzar este segundo corte hacia la violencia, mirar los relatos que se han dado, por ejemplo, de la masacre del Salado, qué cuenta la gente, cómo cuenta la gente. A veces uno piensa que eso es revictimizar a las víctimas, volver a contar su historia, pero también surge una parte de la memoria y es que el recordar también permite establecer vínculos de mirar para no repetición. Exactamente, Johan. Por eso se registran algunas quemas masivas. Sí, sí, de hecho también lo de la aspersión es un problema muy difícil y tiene una perspectiva dada en términos de los químicos que se pueden dar. Y bien, el documental sí es el testigo Sergio y por eso se funda el Centro de Memoria, para que nosotros podamos recordar la violencia que hemos tenido durante tantos años y tanto tiempo nos ha corroído todos estos términos de la violencia y cómo hay dinámicas que se mueven en torno a ello. Vivimos en un país que se nos ha vuelto normal las condiciones de violencia. El día que en las noticias no veamos un acto violento nos va a parecer raro y dentro de la rareza es porque no hay violencia. Entonces, estamos acostumbrados a normalizarla y a concentrar una perspectiva que de pronto quizás no puedes establecerse desde ese punto de vista. ¿Listo? Bueno, retomando un poco los contenidos de la perspectiva del curso, entonces tenemos para viabilizar un poco y concentrarnos un poco en las actividades, una perspectiva que es el foro. Muchos de ustedes ya respondieron el foro, entonces esa era la actividad que se concentraba. Sí, sí, Esteban, totalmente, hay una exageración de toda esta perspectiva. Sí, sí, Daniel, totalmente. Totalmente, la masacre fue una cosa terrible, tremendamente absurda, con un tinte de humanidad que no tiene una perspectiva sobre la cual nosotros, eh, donde se pierde la humanidad, pero también el conocer esas masacres nos lleva a pensar en qué país estamos viviendo, que a veces en la ciudad no tenemos en cuenta este punto de vista, pero en zonas alejadas del país pasan unas cosas terriblemente grandes. Sí, se normaliza porque se ve desde lejos y desde la comodidad totalmente, Carlos. Esto es una perspectiva que se ha notado en muchos casos. Como no la vivimos, no la sentimos. Sí, Lisette, somos egoístas. No nos importa lo que pase si no nos afecta a nuestras familias.
básicamente no nos está afectando a nosotros. Pero el hecho de mirar estas violencias en testimonios, fotos, permite también un poco tocar una fibra allí establecida en este caso. Así, claro, Stevens. Los medios se moldean y claramente hacen ver pequeño el problema, y es un problema que tiene una perspectiva tan amplia y tan fuerte que a veces es triste el panorama de lo que sucede todos los días en Colombia y cómo la gente tiene que vivir en medio de esta guerra. ¿Listo? Bueno, sí, básicamente ustedes, algunos ya desarrollaron su foro, que era para hoy. Como lo habíamos planteado hace 15 días, la perspectiva, pues evidentemente no la podemos desarrollar en términos prácticos. Sí, no hay una perspectiva. No, acá los derechos humanos no se respetan. Más bien hay un beneficio estatal, como dice Daniel, y no hay una correlación absoluta entre estos derechos que tienen que ser respetados, pero que aquí a veces pasamos por la galleta muchas de las masacres que se han cometido, y aún todavía no hay quienes paguen por estas masacres que se cometieron y demás. ¿Listo? Bueno, para ir cerrando un poco, ya que el Zoom no me permite un tiempo amplio de grabación y de presentarme en este caso porque me corta en algún momento. Teníamos para hoy el foro. Quienes ya lo hicieron, no hay problema. El foro estará abierto hasta las 11 de la mañana para quienes no lo han desarrollado. ¿El foro en qué consiste? Básicamente en la proposición de una opinión sobre el tema que acabamos de ver. Básicamente ya casi todos lo han desarrollado. Entonces la idea es que la presentación de hoy es prácticamente la realización de este foro, y ya el próximo jueves pues estaremos hablando un poco más en el encuentro que tenemos a las 11 de la mañana de otro elemento para el siguiente entregable, pues que básicamente es una presentación preci sobre lo que vimos en este caso. Allí pueden introducir todo lo que ustedes quieran en términos de la violencia. Igual el jueves explicaré un poco más de elementos que tenemos allí consignados. ¿Listo? ¿Alguno tiene preguntas, muchachos, como para ir finalizando? A lo largo de los años, la evolución que ha tenido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, en el trabajo de Prezi con mi compañero no hemos podido descargarlo ¿Es muy pesado? porque toca pagar. Sí, profe. Pero se puede enviar el link. El link, por favor, envíenme el link y yo lo veo. Es que toca enviar link para poder ver porque toca pagar, creo que $5 para poder, o sea, tener como el acceso de descarga y de subir a una página web. Entonces, ¿qué pueden hacer, muchachos? Tomarle pantallazo y pasarlo a Word. No hay problema, yo por eso no tendría problema. Ok, profe, gracias. Sí, no hay problema por eso. ¿Alguna otra pregunta, O muchachos? por qué no abre otro foro, profe, y mandamos, pues por grupo vamos mandando en el foro el link de cada trabajo para que sea más simple, ¿no? No, pues aquí como ya está el envío acá abajito, ahí ustedes me pueden enviar el comentario y el link, no hay problema. Ahí sí no hay problema. En ese caso ustedes aquí en la presentación, de envío presentación Prezi, ahí me pueden enviar para que tengan todo el desarrollo. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención y todo el aforo que tuvimos. Estuvimos todos los estudiantes conectados. Les agradezco inmensamente los aportes, todo lo que pudimos desarrollar y charlar en este caso. Que tengan un buen día. Quienes no han terminado el foro lo pueden hacerlo hoy, y el jueves ya tenemos el otro entregable. Muchas gracias, que tengan un buen día. Cualquier pregunta por medio de WhatsApp, no hay problema. Y nada, en esta época tan compleja, cuídense, traten de estar en su casa. La ciencia será la que nos pueda proporcionar una solución viable a esto. ¿Listo? Muchas gracias, feliz día y éxitos en la actividad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.